Saludos para todos. Bienvenidos nuevamente a la reunión académica de enfermería. Agradecemos a los organizadores por permitirnos compartir con todos ustedes este nuevo tema que hace parte de un conjunto de, digamos, trabajos que hemos venido desarrollando alrededor de los patrones funcionales de Marjorie Gordon. En una RAE pasada se presentó el patrón autopercepción y autoconcepto. Del día de hoy vamos a presentar también un ejercicio valorativo del patrón sueño-descanso. El día de hoy nos acompaña el profesor John Camilo García Uribe. El profesor John Camilo es actualmente profesor de la Universidad CES y de la Universidad Remington. Y mi nombre es John Henry Osorio Castaño, profesor de la Universidad de Antioquia. Iniciamos nuevamente y hacemos énfasis en que el proceso enfermero como método de trabajo de la profesión de enfermería debe tener una fundamentación importante en los conceptos y teorías propias de la enfermería y a partir de estos conceptos y teorías propias pues se generan los diferentes pasos que ya todos conocemos para poder hacer la aplicación del proceso enfermero. El primer paso, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es la valoración, y la valoración termina siendo un paso supremamente importante porque es a través de la valoración donde podemos identificar todas aquellas, digamos, necesidades o problemas que puede tener un usuario y a partir de la valoración pues empezamos también a identificar cuáles pueden ser las posibles intervenciones y los posibles resultados que debemos alcanzar con los usuarios a los que les estamos brindando un cuidado. Siguiente. De acuerdo a la NANDA, o a la North American Nursing Diagnostic Association, enfermería tiene un problema importante y es que carece de un enfoque estandarizado de valoración. Es decir, nosotros tenemos muchas formas para valorar, tenemos muchos caminos de valoración y pues esto genera obviamente muchas alternativas, pero también muchos caminos que posteriormente son difíciles de consolidar. En enfermería, pues como bien dice la NANDA, tenemos formularios diseñados y creados por enfermeras que van desde valoraciones físicas, ¿cierto? Y pasando por otras valoraciones un poco más focalizadas o más enfocadas. En el caso, por ejemplo, de nuestro contexto, sabemos que muchas de las valoraciones en enfermería se centran en aspectos que tienen que ver con eventos adversos o con eventos que están relacionados con la seguridad del paciente. En este caso, valoramos el riesgo de caídas, el riesgo de flebitis o pues, aspectos tan supremamente evidentes como es la experiencia de dolor, pero no tenemos, digamos, un estándar de valoración o un esquema de valoración que sea igual para todos y eso pues genera de alguna manera pues muchísimas dificultades a la hora de la práctica. En ese orden de ideas, entonces, digamos que agrupando, haciendo un ejercicio de agrupación, pues como ya lo hemos mostrado en otros espacios, la valoración en enfermería pues puede tener 4 marcos valorativos reales. Esos 4 marcos valorativos están dados por la valoración física como uno de los marcos, digamos, más importantes y más utilizados, pero también encontramos un marco de valoración biomédica o podemos tener un marco de valoración por teorías y fenómenos propios de la disciplina o podemos tener el marco pues, que recomienda la NANDA, que es el marco valorativo a partir de los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Dentro de los valores, dentro de la valoración por patrones funcionales de Marjorie Gordon, pues ya todos sabemos que son 11 los patrones funcionales de Marjorie Gordon y que los patrones funcionales pues, son los que permitieron a la NANDA crear lo que para ellos son los dominios de conocimiento y donde están agrupados los diferentes diagnósticos de enfermería. Esos patrones funcionales, entonces, como les digo, son 11 y vamos a recordarlos nuevamente para que nos podamos ubicar. Entonces, tenemos percepción y manejo de la salud, nutrición y metabolismo, eliminación, actividad de ejercicio, sueño, descanso, cognición y percepción, autopercepción y autoconocimiento, rol, relaciones, sexualidad y reproducción, adaptación, tolerancia al estrés y valores y creencias. Como les dije cuando iniciamos, ya hemos tratado de desarrollar un poco
un esquema valorativo del patrón autoconocimiento, autopercepción, perdón, y autoconcepto. Y el día de hoy, pues vamos a presentar, digamos, el trabajo que hicimos respecto a cómo puede ser el esquema de valoración del patrón sueño-descanso. Y esperamos poder seguir en este camino de dar cuenta de cómo son los procesos de valoración en todos los otros patrones. Entonces tenemos en camino el patrón de actividad-ejercicio, estamos trabajando también el patrón de rol y relaciones, y así pues esperamos dar continuidad con todos estos patrones para poder, digamos, generar un esquema estandarizado y que pueda ser útil y que realmente se pueda utilizar en la práctica. Independiente de los escenarios, porque ya pues todos sabemos que los patrones funcionales los podemos utilizar en cualquier curso de vida, bajo cualquier experiencia de salud o de enfermedad, y los podemos utilizar en cualquier contexto donde estemos desempeñando nuestra práctica profesional. En ese orden de ideas, pues aquí podemos también encontrar otra definición de lo que es un patrón funcional, que también está definido pues, por Marjorie Gordon, en el que nos dice que un patrón funcional representa un panorama holístico, en el que podemos encontrar un enfoque biológico, pues dado que tenemos patrones que son muy biológicos, que están muy relacionados con el funcionamiento del cuerpo, como son, por ejemplo, el patrón cognición-percepción, como son, por ejemplo, el patrón de eliminación, o como lo es, por ejemplo, el patrón de nutrición y metabolismo. Psicológico, hay patrones que están enmarcados más en este, ¿cierto? Como es, por ejemplo, el patrón de autopercepción y autoconcepto. Social, como es el patrón, por ejemplo, rol, relaciones, y espiritual, como es, por ejemplo, el patrón de valores y creencias. En este panorama, entonces, el profesional de enfermería, de acuerdo a Morley y Gordon, se desenvuelve como un receptor sensitivo y es capaz, a partir de esta valoración por patrones, de percibir cambios en las diferentes dimensiones del usuario y pues, puede establecer una relación terapéutica en un contexto determinado, ¿cierto? Como ya lo dijimos, no tiene que ser únicamente en el escenario clínico, pueden ser diferentes escenarios, y a partir de esta relación terapéutica, pues el enfermero es capaz de identificar verdaderas necesidades o verdaderos problemas que pueda tener el usuario en diferentes dimensiones, porque pues como bien lo dice la definición o la conceptualización, pues es un panorama o un enfoque un poco más integral y más holístico. Por lo tanto, entonces, valorar un patrón funcional, como dice Marjorie, permite comprender varios aspectos del usuario. Uno, sus percepciones frente a la experiencia total, ¿cierto?, que está teniendo, sea en la salud o en la enfermedad, pero también la percepción que se deriva de cada patrón funcional, los significados que él le asigna a cada uno de esos patrones y la lógica a través de la cual cada uno de los usuarios pues van construyendo esas experiencias y le van dando sentido a la realidad que están experimentando. Los datos entonces que surgen de la valoración, pues los utilizamos para varias cosas. Pues uno es que las utilizamos posteriormente para hacer juicios diagnósticos, ¿cierto? Posteriormente juicios terapéuticos a través de las prescripciones enfermeras o de las intervenciones de enfermería, y juicios éticos también, porque pues es a partir de estos asuntos de la valoración donde nos podemos dar cuenta de situaciones que implican también muchas veces poner en práctica asuntos morales y asuntos éticos. Bueno, dando paso un poquitico a una mirada de las ciencias básicas, consideramos fundamental comprender todo lo que subyace desde el punto de vista fisiológico para comprender lo que significa la valoración de un patrón de sueño y descanso. ¿Por qué? Porque en la medida que los profesionales conocen esas bases de lo que ocurre en nuestro cuerpo, podríamos comprender también esos signos y síntomas que se van a presentar cuando hay un proceso en el que se altera la homeostasis. Entonces, ¿qué nos dicen de alguna manera sobre la fisiología del sueño? Bueno, hay varias teorías. La principal dice que nuestro reloj biológico está configurado por un proceso de luz-oscuridad. Es decir, es la luz y la oscuridad lo que determina que sintamos la necesidad de dormir. Ese periodo de luz-oscuridad va a estimular unos fotorreceptores retinianos, y esos fotorreceptores retinianos, a través de potenciales de acción, van a generar la producción de ciertos neurotransmisores
que nos van a mantener alertas cuando estamos en el proceso o expuestos al sol o a la luz, y que nos van a generar sueño cuando estamos en ambientes oscuros. Desde ahí, por ejemplo, la importancia de que cuando las personas vayan a dormir, tengamos un ambiente oscuro y no un ambiente con luz. Cuando me refiero a luz, no es solamente la luz solar, sino incluso también la luz de las habitaciones. Entonces, de ahí que dormir con la lámpara prendida, con la luz de la sala prendida, la luz del baño prendida, pueda tener, digamos, o sea, puedan ser disruptores en este proceso de luz-oscuridad. Desde el otro punto de vista, hay mecanismos hormonales como la producción de melatonina y la disminución del cortisol para que nos dé sueño. Entonces empezamos a sentir sueño cuando el cortisol, que es la hormona del estrés, comienza a decaer alrededor entre las 4 y 5 de la tarde y empieza a producirse la hormona melatonina, también asociada a la fase de oscuridad. Entonces, por ejemplo, también entender esto permite comprender que una persona que está estresada, que ha sido expuesta a situaciones traumáticas en horas de la tarde o a estrés fisiológico, incluso de la misma enfermedad, o a estrés mecánico, por ejemplo, ejercicio en altas horas de la tarde, noche, pueda tener dificultades para conciliar el sueño. Se han sugerido también que se elevan otros neurotransmisores como la adenosina, que tienen que ver con la actividad neuronal y que a medida que digamos que se acumula este neurotransmisor en nuestro cerebro, nos sentimos cansados. Entonces son varios los factores que favorecen que tengamos un periodo de sueño y descanso. Y se dice que es un periodo y que está asociado a nuestro reloj biológico, que se conoce como ritmo circadiano, porque está cronológicamente adaptado, y es un reloj biológico, es porque va también adaptado a nuestro ciclo vital. Adicionalmente, durante el sueño, durante las fases del sueño y de la vigilia, se van a generar una serie de procesos homeostáticos que van a permitir la recaptura, por ejemplo, de neurotransmisores como la adenosina y que van a favorecer la síntesis de neurotransmisores como glicina. Entonces, la glicina, por ejemplo, permite que nuestro cuerpo, cuando estemos dormidos, esté lo más quieto posible. De ahí que que dan algunos trastornos del sueño, por ejemplo, como la parálisis del sueño, es que las personas usualmente se encuentran quietas, inmóviles en su cama, pero se despiertan y no son capaces de moverse. Entonces, por ejemplo, se ha sugerido que en este caso el paciente todavía tiene producción de glicina que favorece la parálisis del sueño, que usted esté quieto, pero su cerebro ya se está despertando. Entonces, por ejemplo, estos son algunos de los trastornos que pueden haber cuando ese reloj biológico no funciona adecuadamente. Y adicional, durante el sueño se generan procesos de reparación neuronal. De alguna manera se recuperan o se evitan procesos del metabolismo oxidativo, producción de radicales libres, que favorecen la consolidación de memoria, de recuerdos a corto y a mediano plazo. Entonces, por eso se sugiere que un buen control del sueño puede favorecer el aprendizaje, la memoria y evitar trastornos neurocognitivos. Hay varias fases del sueño, entonces tenemos una fase REM que se considera sueño de movimientos oculares rápidos. Aunque el paciente esté dormido, si nosotros realizáramos un electroencefalograma, sería posible analizar un oculograma en el que se pueden evidenciar que hay unos movimientos oculares. Es el periodo del sueño donde tenemos los sueños vívidos, es decir, la dimensión onírica del sueño, precisamente hace parte de esa valoración. Tendríamos que valorar si en ese periodo REM del paciente hay actividad neuronal y probablemente el paciente recuerde en la fase inicial de su despertar que soñó. Entonces, ese sueño vivido, incluso desde la psicología, tenía muchos intereses, como una manifestación del inconsciente, de asuntos reprimidos, entre otros. Estos son asuntos que importan en el sueño y tienen que ver también con ese sustrato fisiológico. Entonces, en esa parte es una actividad cerebral aumentada, un aumento del ritmo cardíaco y un aumento leve de la frecuencia respiratoria. Pueden haber estímulos de placa motora que favorezcan leves contracciones involuntarias. No sé si algunas personas recuerdan que cuando se están comenzando a dormir, se empiezan a mover, se empiezan como a mover, a temblar. Esas fasciculaciones leves o medianas, incluso en algunos casos, corresponden a esta fase inicial del sueño. Luego pues, pasamos a un periodo de latencia que se considera sueño no REM y ese sueño no REM tiene a su vez varias subfases. Ya se llama no REM porque precisamente no hay movimientos oculares rápidos y acá todas las variables fisiológicas van a comenzar a descender.
Entonces es el sueño que se considera reparador porque ya hay una disminución de la actividad cerebral, una relajación muscular, no hay movimientos oculares y vamos a ir aumentando en cada una de las fases. La fase 2 todavía tiene mayor actividad parasimpática, disminuye la temperatura, disminuye el ritmo cardíaco y en el electroencefalograma podríamos observar unas ondas kappa. La fase 3 es el inicio nuevamente del ciclo. Vamos a comenzar otra vez el tránsito al sueño REM, en el que hay nuevamente leves movimientos oculares rápidos y un aumento poco a poco de esas variables fisiológicas que estábamos mencionando, ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, un aumento de la activación de la actividad de la placa motora, pequeñas contracciones involuntarias y todo esto permite, de alguna manera, al menos durante un periodo bueno de sueño, que se repita entre 3 y 4 veces. Es decir, durante una buena fase de descanso y sueño, vamos a repetir este ciclo fisiológico entre 3 y 4 veces. ¿Qué es importante? Que si alguna de las fases o que si no llegamos hasta la fase 3 o fase 4 del sueño no REM, no vamos a tener un sueño que se considera reparador. Entonces vamos a quedar con nuestro cerebro con actividad neuronal no disminuida, con actividad cardíaca y respiratoria no disminuida, con un aumento en el consumo de oxígeno, un aumento en digamos, en el consumo de glucosa y otros nutrientes, y eso va a hacer que nuestro cuerpo no tenga eso que se considera sueño reparador. De ahí que también algunas personas se consideren que tienen un mal dormir, por ejemplo, ese que se mueve mucho. Ese que se mueve mucho durante el sueño probablemente no alcanza a llegar a las fases 2 y 3. Esa persona que de pronto se despierta durante la noche o esa persona que por supuesto tiene algunas patologías como apnea del sueño o que ronca, probablemente no logre llegar a las fases 2 y 3, porque incluso el mismo ronquido es un estímulo auditivo que puede favorecer potenciales de acciones neuronales. Entonces, todas estas variables fisiológicas son muy importantes para comprender qué debemos valorar en un patrón del sueño y descanso. De la fisiología y la biología del sueño, aunque no nos vamos a centrar solamente en lo biológico, comprenderla es muy importante. Tenemos, de acuerdo a la Asociación Internacional para el Estudio del Sueño, unas necesidades de sueño por edad. Entonces, en verde, en el cuadro, podemos observar, digamos, lo recomendado. En amarillo, unos rangos de riesgo. Y en rojo ya sería, digamos, lo que puede ser incluso un signo de un mal dormir. Es decir, si nos encontramos en el rango rojo por edad, en el eje Y, vamos a estar las horas de sueño, y en el eje de las X vamos a tener el ciclo vital. Entonces, por ejemplo, un recién nacido hasta los 3 meses, sugiere esta organización, debería dormir entre 14 y 17 horas de sueño, incluyendo las siestas, o sea, porque tenemos que tener presente que ellos todavía no duermen de largo, y se consideran ya periodos de riesgo entre 18 y 19 horas, es decir, un poquito por encima, y entre 11 y 13 horas, un poco por debajo. En los lactantes menores, es decir, hasta un año, se recomiendan un periodo de sueño y descanso de 12 a 15 horas, y de acuerdo con esta organización es fundamental que ya a partir del año los niños comiencen a tener un periodo continuo de sueño durante la noche. Es de recordar que en el periodo lactante los niños suelen despertarse varias veces durante la noche y esto se debe comenzar a regular a partir del primer año. ¿Por qué? Porque durante el sueño, y eso es muy importante en los niños, se liberan hormonas como la hormona del crecimiento, o se activan más bien. Entonces, un niño con un mal patrón de sueño y descanso, que se levante mucho por la noche, o que no duerma bien, que se mueva, que se lateralice, que ronque, puede tener problemas en su crecimiento y desarrollo neuronal. Entonces, la hormona del crecimiento no solamente permite eh, adquirir estatura, sino que también permite que su cerebro tenga un buen desarrollo durante los primeros 5 años de vida. Otras hormonas que son muy importantes, por ejemplo, un mal patrón de sueño y descanso hace que el pico de cortisol, que usualmente es a las 8 de la mañana, se adelante un poquitico. Entonces, si yo me despierto mucho durante la noche, el cortisol ya no se va a liberar a las 8 de la mañana o 7, sino a las 4 o 5 de la mañana, y va a tener una hormona que es una hormona hiperglicémica, es decir, que tiende a aumentar los niveles de glucosa y puede favorecer ciertos trastornos o ciertas patologías. Bueno, a partir ya del segundo año, los lactantes mayores se consideran un periodo de sueño y descanso ideal de 11 a 14 horas.
incluyendo siestas, porque ya en estos periodos es común que los niños vayan a guarderías y que hagan una siesta, incluso puede ser durante la guardería o cuando vuelvan a la casa. De 15 a 16 horas se consideran de riesgo y de 9 y 10 horas de riesgo, pero todavía no patológicos. Los niños preescolares, de entre los 3 y los 5 años, se considera un periodo de sueño y descanso ideal de 10 a 13 horas y las siestas todavía se recomiendan incluso hasta el periodo escolar. A partir del periodo escolar ya no se suelen recomendar siestas, sino solamente el periodo natural de sueño. Importante en los niños garantizarles, ojalá que el sueño se mantenga en el periodo de oscuridad. Hay algunas recomendaciones importantes, especialmente cuando las mamás trabajan, se tienen que levantar muy temprano, a veces despiertan a los niños o les tienen digamos, un periodo escolar que inicia muy temprano. Entonces, la idea es que los niños se despierten cuando sale el sol, o sea, que no se despierten de noche. Entonces, garantizar es no solamente el tiempo de sueño, sino el tiempo de luz oscuridad en los niños también es muy importante para el control endocrino del sueño. Ya a partir del periodo escolar, es decir, desde los 5 años en adelante, vamos a tener un rango de sueño más o menos entre 8 y 10 horas y que se va a ir ajustando, se va a ir manteniendo constante en la adolescencia y en adultos jóvenes. De ahí que, digamos, escuchemos muy comúnmente que se recomienda dormir 8 horas, es un rango un poquitico más amplio, entre 7 y 9 horas. Se recomienda incluso que sea el número más alto de este rango, es decir, 9 horas en los adultos jóvenes, y que lo mínimo que deberíamos dormir deben ser 6 horas. En los adultos jóvenes es importante que usualmente hay muchos, digamos, trabajos que por sus condiciones laborales, y eso es particularmente importante en enfermería, tienen que hacer turnos con horarios nocturnos. Y esto puede favorecer alteraciones en el patrón de sueño y descanso. De ahí que muchas enfermeras, según estudios revisados, durante el posturno, es decir, trabajaron de noche, duermen de día, y aunque duerman más o menos la misma cantidad de horas, al tener su reloj biológico alterado, pueden estar irritables, con un aumento de la frecuencia cardíaca, con un aumento de la sed, y eso puede, digamos, favorecer ciertas alteraciones inmunes, metabólicas y endocrinas. Y ya finalizando nuestro periodo o nuestro ciclo vital, los adultos mayores se recomienda un periodo de sueño de 7 a 8 horas como mínimo y con unas desviaciones ligeras entre 5 y 6 horas. Un adulto mayor que duerma menos de 5 horas debe, bueno, es uno de los criterios probablemente para tomar medicaciones o hacer estrategias no farmacológicas para mejorar su patrón de sueño y descanso. Bueno, entonces ya he escrito algunos ítems que son importantes de este patrón de sueño y descanso. Entonces, no dormir bien o tener un patrón de sueño inadecuado, y esto se puede hablar tanto desde la frecuencia, es decir, que tanto dormimos, como de la calidad misma del sueño o esa dimensión social del sueño. Entonces, esto puede favorecer alteraciones de tipo cognitivo, de tipo inmune, principalmente porque se eleva el cortisol y el aumento del cortisol puede favorecer infecciones a repetición y puede favorecer alteraciones metabólicas, aumento de los niveles de glicemia y favorecer el síndrome metabólico, aumento de la presión arterial y de la obesidad. Y por supuesto es un indicativo de nuestra salud o nuestra homeostasis neuronal. Por tanto, puede favorecer alteraciones de la salud mental. Vamos a estar irritables, hiperexcitables, se nos tienden a olvidar las cosas, y todo esto puede favorecer a síndromes incluso más complejos, como demencias a largo plazo. Entonces, en la anamnesis, ¿qué debemos valorar? Bueno, entonces hay una historia que deberíamos Profe, indagar. Hola, regáleme un espacito aquí. Yo hago un énfasis ya que vamos a entrar al proceso de valoración. dale. Eh, Muy importante aquí recordar que como patrón, cuando estamos en el proceso de valoración de los patrones funcionales, especialmente en este que es el patrón sueño-descanso, debemos identificar en digamos, en esta actividad valorativa, aquellos elementos que nos permitan configurar cuál es realmente el patrón sueño-descanso que tienen nuestros usuarios, ¿cierto? Cómo podemos, a partir de este proceso de valoración, minimizar aquellos estímulos que nosotros podemos proveer
que de alguna manera alteran un poco ese patrón. Y esto lo menciono porque todos sabemos que los espacios o los escenarios donde más se nos altera o donde más alteramos el patrón sueño-descanso son en los escenarios clínicos, ¿cierto? O en los servicios de internación. Entonces es importante que de entrada, cuando hacemos la valoración de un usuario que va para un servicio de internación, por ejemplo, logremos identificar primero cuál es el patrón de sueño descanso que tiene ese usuario, ¿cierto? Y esto implica, pues, no solamente, como dice el profesor Camilo, reconocer la cantidad y la calidad del sueño, sino también reconocer aquellos hábitos, ¿sí? O aquellos rituales, por decirlo de alguna manera, que los usuarios tienen implementado para poder, digamos, lograr conciliar su sueño, ¿cierto? Y así pues poder tener un sueño que sea reparador y que pues digamos tenga todos estos efectos benéficos para la salud. Entonces, de entrada aquí como pues, vamos a hablar de la valoración y vamos a hablar un poco de la anamnesis. La anamnesis, si bien es cierto, es importante, digamos, enfocarla en estos aspectos que ustedes están viendo aquí en la diapositiva, desde los antecedentes personales, los antecedentes familiares. También es muy importante incluir todos aquellos antecedentes que hacen parte misma del patrón y esto lo entendemos como cuáles son esos hábitos de higiene, cuáles son estas prácticas de higiene o cuáles son estos rituales que acompañan el momento de ir a la cama para que nosotros de alguna manera las podamos favorecer también en los escenarios donde estamos brindando cuidado y no contribuyamos más a la alteración o a la disrupción de este patrón para que no, digamos, estemos también generando un efecto deleterio o dañino en la condición del usuario. Entonces, esto como para que lo tengamos en cuenta ya que vamos a entrar al componente valorativo. Profe, muchas gracias. Listo. Gracias, profe. Bueno, hay varios asuntos y muy importante lo que mencionaba el profe John, cuando hablamos de hábitos, un hábito es una práctica que suele realizarse de forma continua para, digamos, usualmente son saludables, cuando hablamos de hábitos son saludables, y una rutina también tiene que ver con esa periodicidad de una práctica. Los hábitos y rutinas del sueño son diversos y obedecen a patrones culturales y sociales. Entonces, cuando hablamos de patrones culturales, por ejemplo, en Latinoamérica solemos tener un patrón de sueño que inicia más temprano y tiene que ver por lo general con ese periodo de luz-oscuridad. Caso contrario, por ejemplo, de Europa, que es bueno, que por lo general tienen un periodo en una parte del año en que anochece más tarde, por tanto su patrón de sueño y descanso se acomoda a una rutina laboral y social. Algunas culturas tienen unas prácticas particulares sobre el momento de dormir, por ejemplo, orar antes de acostarse, no comer, no fumar, entre otras. Son unas prácticas, digamos, que favorecen o hacen parte de esa cronología o esa rutina diaria del sueño. En los niños es muy usual que los padres lean un cuento en algunas culturas antes de acostarse. Entonces, ¿cómo mantener esa rutina previa, esos hábitos previos del sueño en otros espacios como los hospitales, por ejemplo? Desde el ejercicio, realizar ejercicio de forma frecuente, por lo menos 4 veces a la semana, favorece un buen periodo de descanso y sueño porque, ¿qué se recomienda? Cuando hacemos ejercicio, sí, no hacerlo por lo menos 2 horas antes del sueño, pero cuando hacemos ejercicio, de alguna manera liberamos un componente de nuestro sistema nervioso simpático que favorece que de alguna manera se active en esa fase del día y no se active después. Favorecemos también que nuestros vasos sanguíneos estén un poco, tenga mayor distensibilidad, mayor perfusión también durante la noche y podamos dormir mejor. No se recomienda el uso de dispositivos electrónicos, entonces es importante, sobre todo 2 horas antes de dormir, indagar qué tanto utilizan el móvil, el computador. También incluye acá el televisor y cualquier dispositivo con pantalla luminosa, porque también estas pantallas es como si fuera el sol para nuestro cerebro. Entonces estas pantallas generan estímulos neuronales que aumentan la producción de cortisol y disminuyen la síntesis de melatonina. Entonces también es muy importante indagar este componente y de una vez ir recomendando no utilizarlos muy cercano a la hora del sueño. También se han hecho algunos estudios sobre
no solamente el uso, sino la cercanía de ciertos dispositivos electrónicos a nuestra cama. Por ejemplo, es común que los utilicen en la mesa de noche o al lado. Incluso hay gente que duerme con el dispositivo móvil. Entonces, se ha encontrado que alguna radiación electromagnética de estos dispositivos puede tener algunos estímulos neuronales, no que nos despierte, pero sí nos puede generar un mal patrón de sueño y descanso. Entonces, se recomienda por lo menos 1 metro de distancia de dispositivos electrónicos. No se recomienda el consumo de alimentos muy cercano a la hora de dormir, pero se puede recomendar, por ejemplo, el consumo de alimentos que tienen triptofano, por ejemplo, que es el precursor de la serotonina. Y en este caso, por ejemplo, algunos lácteos, si no tenemos, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, pueden ser de ayuda, pero si no se recomienda es acostarse lleno o con sensación de saciedad, porque puede favorecer reflujo gástrico, puede dificultar la ventilación durante el sueño. Entonces, indagar no solamente sobre el hábito mismo del sueño, sino sobre qué hace la persona antes de dormir, comer, ver televisión, orar, lavarse la cara, por ejemplo, o bañarse. Todos estos hábitos son fundamentales para eso que conocemos como hábitos o rutina del sueño. Y la higiene del sueño tiene que ver también con ciertas prácticas que deben de favorecer un buen uso del sueño. Ahí hemos dicho algunas: ejercicio, no sensación de saciedad antes de dormir, minimizar el uso de dispositivos, entre otras. Entonces, en la anamnesis también debemos de incluir una historia del sueño. Profe, qué pena. Dale. Regréseme la diapositiva anterior, por favor. Eh, Aquí es muy hacer énfasis en el sueño, tiene que ver mucho también con el espacio y con el lugar donde duermo. Entonces es muy importante que también en esa anamnesis y en esa valoración preguntemos cuáles son las condiciones del colchón o de la cama, ¿cierto? Cómo es la higiene y la limpieza digamos, de la ropa de cama, ¿cierto? Porque eso también es muy importante. Entonces, un colchón o muy blando, o un colchón muy duro, o un colchón muy desgastado, o ropa de cama sucia, o sea, también tiene una influencia importante en la conciliación del sueño y, por supuesto, en conseguir una adecuada conciliación. Entonces, esto también hace parte de la valoración y aunque pareciera que no es importante, realmente es muy importante, ¿cierto? Entonces, eso que escuchamos por ahí en las campañas de las empresas de colchones, de que un buen descanso empieza con un buen colchón, es de alguna manera cierto, o sea, tiene relevancia, ¿sí? Entonces también nosotros debemos indagar por estas condiciones porque muy probablemente una mala calidad del sueño provenga precisamente por ese espacio donde dormimos y por ese lugar donde dormimos. Entonces también es muy importante en este proceso de valoración y de anamnesis valorarlo, preguntarlo y mirar cómo, digamos, de alguna manera podemos acompañarlo, pues si hay alguna irregularidad que sabemos puede ser la que esté contribuyendo con esa alteración del patrón sueño-descanso. Profe, ahora que menciona lo del colchón, también se me viene a colación, y es que a veces solemos pasar por alto el ámbito de la sexualidad, ¿cierto? De las relaciones sexuales, por ejemplo, es importante abordar si tienen pareja sexual, eh, cuál es la frecuencia de esas relaciones sexuales y el momento en que se da ese acto sexual, porque se ha encontrado que de alguna manera una relación sexual antes de un periodo de sueño y descanso puede favorecer un buen dormir. Entonces es un factor interesante que pocas veces se explora y que puede de alguna manera darnos luces también porque por ejemplo en el ámbito hospitalario es algo que se pierde de lo que digamos, no se puede hacer en los ámbitos hospitalarios, y de alguna manera solamente ese factor puede estar detonando un mal patrón de sueño y descanso. Y creo que hay un tabú importante, tanto en el personal de enfermería como en la comunidad general, sobre indagaciones al respecto de nuestra conducta sexual. Creo que es importante. Y lo otro es que el frío y el exceso de calor también pueden ser factores o disruptores del sueño. Entonces, indagar también sobre la temperatura, el lugar donde vive. Entonces, si vive en un lugar muy frío, en un lugar muy caliente, o
por supuesto, preguntarse si en el hospital, en la habitación donde se encuentran los pacientes, son habitaciones muy calurosas, si son habitaciones individuales o compartidas, porque ya el hecho de usted compartir una habitación con otra persona ya supone una alteración en su hábito, su rutina de sueño. Entonces son temas interesantes que también vale la pena indagar. Bueno, en la anamnesis hay varias formas de realizar una historia del sueño. Entonces, una historia del sueño puede ser como una especie de diario del sueño. Uno puede registrar cómo duerme el paciente durante más o menos de 7 a 15 días. Entonces, uno le sugiere a las personas que tienen una alteración en el patrón del sueño o durante la misma anamnesis tratar de ir diligenciando a qué hora se acuesta, qué come, con quién duerme, cómo se levanta, qué pasó durante los últimos 7 días cuando se acostó a dormir. Una forma es la forma descriptiva, en una especie de diario, pero acá en este punto se han utilizado recientemente algunas herramientas como los smartwatch. Entonces, muchos de los smartwatch que tenemos en la actualidad, relojes inteligentes, permiten o tenemos aplicaciones para registrar este sueño y registra algunas variables interesantes. Puede registrar frecuencia cardíaca, presión arterial algunos, saturación de oxígeno. Y de acuerdo a estas variables, estos relojes tienen la capacidad de clasificar la fase del sueño. Hay algunos que incluso te pueden decir cuánto tiempo de sueño no REM tuviste y cuánto periodo REM tuviste durante el sueño. Y por supuesto, entonces, cuántos ciclos del sueño. Entonces, pueden ser herramientas interesantes, pero no todos los relojes lo tienen y es algo que no está al acceso de todos. Entonces, frente a esto, un diario del sueño se considera digamos, el estandarte para registrar cómo duerme la persona. Y en este punto es muy importante reconocer que si el paciente duerme acompañado, acá la perspectiva de la pareja para realizar este diario o registro del sueño es fundamental. Entonces, porque uno mismo no se da cuenta cómo duerme, ¿cierto? O es muy difícil saber si se mueve mucho, si roncó mucho la noche anterior, si empezó a hablar solo durante la noche. Entonces, ahí es fundamental digamos, el reporte de una compañera o un compañero que permita describir un poquito más fidedigno cómo es ese dormir de la persona. También es importante registrar en este punto si la persona suda mucho durante la noche o por el contrario, si se siente muy caliente durante la noche. Habría que valorar todo este tipo de datos en una especie de diario del sueño, así como lo que mencionamos antes, dónde durmió, porque a veces las personas no duermen en su casa, si dormí de día o dormí de noche, si hice ejercicio ese día que tuve la alteración, qué comí antes de dormirme, si ese día realicé todos los hábitos del sueño, toda mi rutina diaria, si se realiza o no una ducha antes de acostarse. De esta manera, este registro permite de alguna manera identificar probablemente qué factores contribuyen o han contribuido a un mal patrón de sueño y descanso. Incluso algunos autores sugieren que se indague cómo ha cambiado el sueño desde que la persona era un niño, por ejemplo, hasta el periodo de adultez. Entonces, por ejemplo, indagar si se tienen datos de que cuánto dormía más o menos durante su infancia, de si se despertaba mucho cuando era pequeño, si se despertaba con pesadillas nocturnas, porque se ha encontrado que de alguna manera estos patrones infantiles parecen replicarse en la infancia. Entonces es una historia de larga data de una alteración del patrón del sueño. Entonces, si se pudiera tener una historia larga, una anamnesis muy profunda de ese sueño en la persona sería fundamental. Desde ahí ya no solamente sería la pareja, sino de pronto la familia, la mamá, el papá, los abuelos que permitan describir cómo ha dormido el paciente durante toda su vida. Bueno, en la valoración al examen físico, entonces, por supuesto, signos vitales, ya hemos descrito que puede haber frecuencia cardíaca elevada, puede haber presión arterial elevada en personas con un mal patrón de sueño y descanso, porque el pico de cortisol favorece que catecolaminas como la norepinefrina tenga un mayor efecto en nuestro cuerpo. En la cabeza y cuello es fundamental, en los ojos como dicen por ahí son la ventana del alma, en este caso es la ventana del sueño. En los ojos es usual que en las personas con un mal patrón de sueño y descanso tengamos inyección conjuntival, que es el típico ojo rojo, que tengamos los párpados un poco caídos, puede ser simétrico o incluso asimétrico, es decir, puede haber ptosis palpebral,
Pueden haber hiperexcitabilidad muscular en los músculos del párpado, es decir, lo que llamamos tics o contracciones involuntarias del párpado. Se empieza a saltar el musculito del párpado. Puede haber pérdida del enfoque o alteraciones visuales. Entonces, los ojos son muy importantes en la valoración de este patrón de sueño y descanso. Incluso en algunos pacientes se ha descrito una leve midriasis, incluso estando con un estímulo lumínico. En los mismos ojos, pero ya alrededor del ojo, en la cuenca del ojo, son comunes las ojeras y las bolsas, que es el edema periorbitario, y el bostezo continuo de los pacientes, por supuesto, con un mal patrón de sueño. Los bostezos usualmente obedecen a una disminución de la oxigenación en sangre. Normalmente empezamos a bostezar cuando disminuye el oxígeno sanguíneo y tomamos una buena bocanada de aire. Pero en los pacientes que no duermen bien, el bostezo no solamente obedece a la hipoxia, sino al aumento o a la imposibilidad de recaptar todos esos neurotransmisores de cansancio. En el tórax puede haber taquipnea, puede haber aumento de los movimientos ventilatorios y en el índice de masa corporal, muy importante, habíamos descrito que la obesidad puede ser causa de un mal patrón de sueño, pero también puede ser una consecuencia de un mal patrón de sueño y descanso. Es común que las personas que no duermen bien se levanten frecuentemente durante la noche a ingerir alimentos o al contrario, si usted se acuesta muy tarde, tiende a consumir alimentos hasta periodos más altos de la noche. Y si me levanto también temprano, pues voy a consumir alimentos, por lo general desde un periodo más temprano. Adicionalmente, el cortisol es una hormona que favorece la ingesta de alimentos, la resistencia a la insulina, o sea que hay unos factores conductuales y endocrinos que pueden alterar la ganancia de peso. Entonces, en el abdomen, importante, los abdómenes globulosos o muy distendidos pueden entorpecer, digamos, ese buen dormir porque el aumento de la presión abdominal va a aumentar la presión intratorácica y puede dar dificultad respiratoria. La misma obesidad o una distensión abdominal pueden favorecer un mal dormir. Y por supuesto los patrones de eliminación urinaria y fecal. Entonces, de ahí muy importante, por ejemplo, los diuréticos, qué medicamentos toma respecto a esto, si tiene control o no de esfínteres. Por ejemplo, en los niños es muy importante, sobre todo en los recién nacidos, cómo es esa eliminación urinaria y qué tanto le cambian ese pañal, porque a veces no es solamente la eliminación, sino es el pañal, el sentirse mojado y frío o pegajoso en el caso de la materia fecal, lo que genera el despertar en el recién nacido. Entonces, esto es fundamental, no solamente la frecuencia, sino qué tan frecuente le cambian el pañal al niño. En los adultos, si hay control de esfínteres, por ejemplo, en los pacientes con prostatismo, que ya tienen una próstata grande, hipertrofia, hiperplasia de próstata, tienen eliminaciones durante la noche, o sea, van al baño a orinar y eso interrumpe un buen dormir. O por el contrario, un paciente que no pueda orinar, que tenga dificultad para orinar, paciente con disuria, va a tener globo vesical y eso va a dificultar que pueda tener un buen dormir. Esto es fundamental y a veces también lo omitimos en el caso de la valoración. Y por eso es importante en qué momento del día los pacientes consumen medicamentos, por ejemplo, diuréticos, porque si el paciente se consume el diurético en la noche, no va a poder dormir por estar teniendo que miccionar durante la noche. Entonces, por ejemplo, los diuréticos es importante que los consuman durante el día para que en la noche puedan descansar. Y ahí también creo que cabe el tema de la medicación. O sea, por ejemplo, en hospitalización, en áreas o en servicios hospitalarios, entonces deberíamos también de tratar de garantizar que los pacientes durante la noche, en la medida de lo posible, no reciban medicamentos. Entonces, hombre, si el paciente tiene un medicamento cada 8 horas, tratar de que en esas 8 horas no reciba ningún otro. Tratar de acomodarlos, por ejemplo, 16 y entre las 10 y las 6 de la mañana no reciba medicamentos adicionales. Y ahí hay otra dificultad y es que usualmente tenemos habitaciones compartidas. Entonces ya no es el medicamento del paciente, sino el medicamento del compañero de al lado. Los carritos, por ejemplo, de medicamentos suelen ser muy ruidosos. La apertura solamente de la puerta en algunos hospitales genera ruido, entonces también importante no solamente valorar el paciente, sino evaluar cómo hacemos el cuidado de enfermería durante la noche. Entonces creo que eso es un punto importantísimo.
Existen algunos instrumentos para valorar el sueño, Profe, pero, pero qué ahí, pena, dale, ahí profe, creo quiero que los instrumentos no lo son todo. aprovechar, quiero aprovechar ahí para hacer énfasis en algo y es que también el proceso de anamnesis es muy importante, como ya lo mencionó el profesor John Camilo, pero quiero hacer énfasis en que no solamente debemos pues, preguntar alrededor de los medicamentos para el manejo de cualquier condición crónica que tenga el usuario, sino también es muy importante que preguntemos en la entrevista si el usuario utiliza alguna ayuda farmacológica para conciliar el sueño. Si toma algún medicamento prescrito o si no está prescrito, sino que se lo autoprescribió o se lo prescribieron en la farmacia, o si toma algún elemento de estos, pues, o naturales, pues, alguna composición natural, o alguno de estos que venden por ahí, que melatonina, todo esto. También es muy importante que en la anamnesis indaguemos por eso, porque eso nos da también, digamos, un panorama de cómo es que se está dando este patrón de sueño-descanso y cómo es que el usuario está llegando a la conciliación de ese sueño, ¿cierto? Si se está digamos, haciendo uso de alguna de estas ayudas farmacológicas o no farmacológica o alguna otra, digamos, alternativa, algún otro tratamiento alternativo para la conciliación del sueño, porque esto pues también genera algunos riesgos, algunas dificultades y algunos efectos también en este patrón de sueño-descanso que es importante tenerlos en cuenta y que debemos pues obviamente integrarlos, digamos, dentro del plan de cuidados. Entonces quería mencionar esa parte, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Y en ese orden de ideas, también algo que es importante valorar, no solamente medicamentos para adquirir el patrón de, bueno, para dormir, sino algunos medicamentos que tal vez puedan interferir con ese patrón de sueño y descanso adecuado. Por ejemplo, glucocorticoides pueden interferir con el patrón del sueño. Ya hemos mencionado los diuréticos. Y pueden haber otros que ya no son medicamentos, sino hábitos, por ejemplo, el tabaquismo y el consumo de alcohol, que también pueden ser importantes en una alteración del patrón del sueño y descanso. Bueno, en cuanto a instrumentos para evaluar el patrón del sueño y descanso, digamos, hay muchos, pero los más utilizados son el Pittsburgh, que evalúa la calidad del sueño. Es bien interesante porque tiene, incluso dentro del Pittsburgh, una de las preguntas obedece a qué medicamentos toma el paciente para dormir, una evaluación cualitativa del compañero sobre si ronca o no ronca y sobre qué tal es la calidad del sueño. En los hábitos, también algunos hábitos se preguntan en el cuestionario de Pittsburgh, pero es evidente que se centra en calidad del sueño y deja por fuera otros elementos interesantes como la somnolencia diurna, que va a ser evaluado por el Edward. El Edward es un cuestionario un poco más simple, más sencillo que el Pittsburgh, consta básicamente de 5 preguntas y va a evaluar si después de que el paciente se despierta se siente cansado, somnoliento, si tiene dificultad para realizar sus actividades diarias sus actividades básicas de la vida diaria, si se queda dormido fácilmente, entre otros. Entonces son dos elementos que permiten valorar algunas dimensiones de ese patrón de sueño y descanso, pero el patrón de sueño y descanso no se puede reducir al Pittsburgh o al Edward. Entonces hay que valorar todo eso que estamos mencionando desde la anamnesis y por supuesto en el examen físico. Y ahí el tema del registro del sueño, esa mirada, digamos, propia del paciente, con una mirada muy fenomenológica descriptiva, se ha descrito como muy valiosa en una valoración del sueño y descanso. Entonces hay que reconocerlos como valiosos, como importantes, pero que un patrón de sueño y descanso no se puede reducir a estas dos dimensiones. No sé, profe, si ahí quieres anotar algo. No, simplemente quería, digamos, reforzar que si bien Pittsburgh y Edward, digamos, son de los más utilizados, no son las únicas escalas que existen para medir la calidad del sueño y sobre todo que son escalas muy específicas, ¿cierto? O sea, centradas en una dimensión muy específica del sueño, como son la calidad y la cantidad en el caso de Pittsburgh y la somnolencia en el caso de Edward, pero que también existen instrumentos que son un poco más amplios en la valoración de este patrón del sueño
y que incluyen otros aspectos que conforman pues como este patrón. Entonces, solo para hacer énfasis en eso, pero independiente, creo que la invitación aquí en este, digamos, tema que estamos tratando en esta RAE es que empecemos también a implementar estos instrumentos en los procesos de valoración. Pues si bien como hemos visto, digamos, la valoración del patrón sueño-descanso tiene varios elementos importantes que empiezan desde la anamnesis, que pasan por un examen físico, pues a veces también es cierto que el día a día, el ajetreo de los servicios, etcétera, pues a veces nos dejan, nos impiden enfocarnos en algunos patrones, y creo que entre ellos el sueño es uno de los más importantes, así como el de sexualidad, como el mencionaba el profesor John Camilo. Entonces, como para que empecemos a integrar en un ejercicio práctico la valoración de este patrón, pues la recomendación es que si no podemos hacer una anamnesis así, digamos, tan amplia, una valoración tan amplia y tan enfocada al patrón, pues que empecemos a incluir, digamos, instrumentos. En este caso, la recomendación es poder empezar a incluir Pittsburgh, que sabemos que nos va a medir la calidad y la cantidad del sueño y que es un instrumento muy sencillo, muy práctico de utilizar, que tiene obviamente traducción y validación al español y que por ende pues podemos empezar a usar dentro de nuestros servicios, dentro de nuestras prácticas, dentro de la formación de nuestros estudiantes y profesionales de enfermería. Profe, y ahí también hacer la cuña que el uso de instrumentos, bueno, no solamente mejora la práctica como tal y vamos a objetivizar un poquitico ese patrón de sueño, sino que también posibilita la investigación y documentar esos hallazgos. Y creo que ahí tenemos un gran vacío en enfermería. Entonces también el uso de instrumentos va a permitir generar evidencia sobre cómo en nuestros hospitales, por ejemplo, es el dormir de los pacientes. Entonces, qué interesante sería, por ejemplo, que no solamente lo utilicemos para este tema de valoración, sino que documentemos y pensemos de una vez en proyectos o miradas desde la investigación. Creo que ahí también es un plus de los instrumentos y creo que sería muy importante, digamos, ampliar el uso de instrumentos por parte de enfermería, conocerlos, aplicarlos y por qué no, pues hacer investigaciones. Bueno, yo creo que eso era todo lo que teníamos para hoy. Muchas gracias por estar y por escucharnos y a la Universidad de Antioquia por el espacio en la RAE. Creo que es un espacio valiosísimo que permite la divulgación de conocimientos y la participación sobre diversos temas disciplinares y creo que es especial este espacio. Muchísimas gracias a todos por el espacio, por el tiempo, al profesor John Camilo por compartir este espacio conmigo y con él obviamente pues trabajamos este ejercicio del patrón sueño-descanso, por eso estamos los dos desarrollando el tema y de nuevo pues a ustedes por interesarse en estos temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra profesión y que también tienen que ver mucho con digamos, el desarrollo de nuestra práctica profesional. Nos veremos en una próxima ocasión. Profe John Camilo, muchísimas gracias por su tiempo y por su disposición y a la universidad por el espacio de la reunión académica de enfermería. Un feliz día.